Para quien no esté enterado, voy a dar una contextualización muy rápida y un esbozo general de las actualizaciones y mis nuevos planteamientos. Vale. Estos conceptos pueden estar ya un poquito más densos, ¿no? No importa, que escuche quien tenga que escuchar. Quien escuche quien tenga que escuchar. Y si no, pues ya. Exacto, mira. En primer lugar, lo que yo intento proponer es una alternativa de análisis. Eso, así la titulé, una alternativa de análisis o un modelo explicativo, ¿no? Aclaro, no voy a crear una psicología marxista. Es lo que sí tengo que aclarar, ¿no? Porque una psicología marxista implica, para empezar, una incompatibilidad ontológica entre la propia psicología y el marxismo, ¿no? Hay saltos categoriales que no pueden reconciliarse, ¿no? En primer lugar, porque nos obligaría, quien hable de psicología marxista, primero tendría que comprometerse con ¿qué psicología? ¿Con cuál de todas las psicologías se está comprometiendo? Una de corte psicoanalítico, una de corte conductual, cognitivo. Eso ya nos pone en esta primera dificultad. Y después también, a pesar de que digamos marxismo, habrá que especificar hacia qué vertiente o qué análisis del marxismo nos estamos decantando, ¿no? Entonces yo no pretendo crear una psicología marxista, sino una alternativa de análisis, un modelo explicativo de el fenómeno de lo psicológico de la mano de los cambios políticos y alternativas, ¿no? ¿Hacia dónde perfilo esto? ¿Y qué tiene que ver también el materialismo filosófico de Bueno, ¿no? Algunos se preguntarán. Bueno, el materialismo filosófico de Bueno es mi punto de partida ontológico. Es decir, el reconocimiento de M1, M2 y M3, elementos de carácter fisicalista, elementos de carácter subjetivo social y elementos de carácter abstracto. La ontología de Bueno es mi punto de partida, que ya lo retoma Fuentes Ortega cuando habla del conflicto de normas en los individuos. Fuentes Ortega va a decir que los individuos tenemos un conflicto de normas irresuelto personalmente y entonces la psicología entra como técnica de control social para reajustar al individuo a los contextos normativos. Eso clarísimo, de base, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Aquí yo tengo que pensarlo todavía muy bien, intento refutar a Fuentes Ortega en algo, porque Fuentes Ortega dice que el psiquismo brota en el espacio vacío entre las estructuras normativas. Por eso les digo, está medio complicadillo, pero si les interesa está precioso. Fuentes Ortega dice, el individuo que está ajustado a la norma es un individuo de carácter algebraico. Es decir, cumple un mero posicionamiento como si se tratara de una estructura o de una fórmula ya dada, ¿no? Es un individuo algebraico. Un individuo que no despliega conductas de forma libre, por así decirlo. O sea, para que la gente entienda, es como una pieza más. Una pieza más. Un engranaje. Exactamente, más amplio, ¿no? Una pieza más. Un individuo, se me fue la palabra, ¿cuál sería? Orgánico. Un individuo orgánico, ¿no? Y dice Fuentes Ortega, entonces ahí no hay psiquismo. Fuentes Ortega dice, en la estructura normativa no hay psiquismo. Ya. ¿Vale? Dice Fuentes Ortega, ¿dónde surge el psiquismo? En el espacio vacío que la estructura normativa te permite desplegar por cuestiones de generalización y discriminación de estímulos. Okay. Es decir, existe una estructura normativa que marca las pautas de comportamiento, pero la estructura normativa siempre va a tener un grado de flexibilidad. Sí. Y en ese grado de flexibilidad, tú por discriminación y generalización de estímulos, puedes estar adaptado a la norma al mismo tiempo que desplegando conductas diferentes. Claro. ¿No? Que libertad, ¿no? La libertad entre las propias estructuras normativas, ¿no? Sí. Pero mi intención es decirle no a Fuentes Ortega. Porque Fuentes Ortega dice, el psicólogo, paradójicamente, lo que haría es despsicologizar al individuo. Eso es muy bueno. Sí. Para Fuentes Ortega, el psicólogo despsicologiza. ¿Por qué? Porque te reajusta a la norma. Te vuelve a ser un individuo orgánico, un individuo de carácter algebraico, ¿no? Yo digo no. Yo diría que el psiquismo se da en toda la estructura normativa. Pero, a pesar de que el psiquismo se dé en toda la estructura normativa, el determinismo es absoluto. Okay. Yo lo voy a decir así, ¿no? Una vez, platicando con quien fue nuestro sensei en su momento, él me decía, no, ¿cómo con determinismo absoluto? Él decía, Fuentes Ortega ya lo resuelve con el espacio vacío entre la norma. Algo no me quedaba claro, pero no. Para mí,
mi planteamiento es que el determinismo es absoluto. Porque aunque se diga, bueno, pero es que el individuo despliega acciones diferentes entre los espacios vacíos de las estructuras, el despliegue ya está contemplado en la propia estructura y en la propia flexibilidad de la estructura. ¿Sí me explico? Sí. Lo único que estás haciendo es movilizarte por una flexibilidad que ya la propia estructura te está permitiendo. El determinismo sigue siendo absoluto. Por ejemplo, donde va a salir este programa, YouTube, ¿no? O sea, a pesar de que le tiramos mierda, te permite hablar ciertas cosas. Exactamente, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, ¿cómo lo entiendo yo? Bastará con que la audiencia se imagine una habitación. Que es amplia. Que es amplia. Bastará con que se imaginen una habitación. Y la habitación, a pesar de que tiene una delimitación espacial, por paredes, por lo que sea, y puedas transitar entre ella, el determinismo sigue siendo absoluto. Porque la multiplicidad de estados en donde te puedes encontrar ya está contemplada por la forma de la propia estructura normativa. Sí. ¿No? El determinismo es absoluto. Entonces, no habrá atisbo de psiquismo que no pueda estar dentro de la propia estructura normativa. Y me aviento algo. Yo digo, entonces, un poquito pretencioso, tal vez, si comprendemos cómo funciona las estructuras normativas por donde transita, podremos predecir la multiplicidad de llamados trastornos mentales o desviaciones de conducta. Estaba pensando en un psicótico. Claro. ¿No? O sea, el psicótico es psicótico, estamos dejando de lado la condición orgánica cerebral, claro, ¿no? Tiene que estar representado o formalizado institucionalmente para que encaje con el modelo de normativo, claro, de lo que se considera un loco, ¿no? Digo, podrá estar equivocado o no Foucault, pero así lo plantea, ¿no? Como el proceso histórico de las instituciones que se van reformulando y reorganizando para aislar a los locos, los subnormales, claro, las personas que no encajan con el prototipo o canon de comportamiento normal y son totalmente aislados en instituciones de control social, ¿no? Me llama muchísimo la atención tu planteamiento. O sea, hay un espacio vacío en donde la institución o, digamos, la estructura interactúa con el individuo, con la persona, y es en esa dialéctica donde ocurre el psiquismo, ¿no? Ahora, lo que tú planteas es que si el sujeto, y digo sujeto a propósito, fuera capaz, en la medida de lo posible, de contemplar o de tomar en cuenta todas esas variables de espacios vacíos, ya podría tomar en cuenta todas las conductas o comportamientos que podría desplegar, claro, ¿no? En ese sentido, hay muchísima mayor capacidad de acción dentro de una estructura. No sé si te estoy entendiendo. Sí, por supuesto. Justamente va por ahí, ¿no? E inclusive, para el propio analista, quien quiera ocupar mi alternativa de análisis o modelo explicativo, el propio analista del fenómeno de lo psicológico, identificando todas las múltiples posiciones que puede ocupar, podría predecir estos llamados trastornos o desviaciones conductuales, sí, ¿no? Ahora, ¿cuál es también buena parte de la novedad? Alguien podría decir, hay un determinismo absoluto por las estructuras normativas, los conflictos, sigue habiendo conflicto de normas, sí, porque es imposible, en términos de fines, planes y programas, desplegar estructuras normativas que coincidan con los intereses de cada individuo, etcétera, etcétera. Que nos vendan lo otro es muy distinto, claro, es muy distinto, ¿no? Tú deseas y te cumple, exactamente, tú piénsalo y lo atraes y es... ¿Cuál para mí ya es la nueva propuesta que vengo reformulando, planteando? Pues que, retomando un concepto de bueno, que es el concepto de holización, es donde creo yo se puede incorporar el marxismo de forma bastante más completa. ¿A qué voy con esto? Gustavo Bueno tiene un artículo en el Catoblepas, si no mal recuerdo, donde aborda el concepto de holización. Y Gustavo Bueno particularmente dice que una característica de las izquierdas definidas respecto a un proyecto estatal, una de las características es que apelan a un proceso de holización, ¿no? Y de hecho a mí se me hace bastante sensato, porque sutilmente, y ni tan sutilmente, Gustavo Bueno defiende un proyecto de izquierda definida, sí, a partir de este proceso racional de holización. Claro. Alguien que no se escuche dirá, bueno, ¿y qué es holización? Ajá. El proceso de holización consta de dos fases, de dos momentos. Un primer momento analítico,
que es la separación del todo en las partes, y un segundo momento sintético, que es la reestructuración de dichas partes en la transformación de una nueva totalidad. Entonces Gustavo Bueno dice, una primera totalidad K, por decir algo, cuenta con partes, y en el primer momento analítico, esas partes se desintegrarían, y en el segundo momento, vamos a decirle K alfa, por decir algo, se reintegrarían tomando otra forma, reestructurando así la sociedad en su conjunto, por así decirlo, ¿no? ¿Cuál es un ejemplo perfecto de un proceso de dualización? Las revoluciones. La Revolución Francesa, por ejemplo, es un proceso de dualización en este sentido. Las partes, vamos a decirlo así, se diluyen en el proceso revolucionario y se vuelven a reconfigurar, dando como resultado la conformación de clases que antes no existían, sí, por ejemplo, ¿no? Ese es un ejemplo. Alguien podría decir, bueno, entonces, ¿cuál es tu propuesta? Pues simple, que a pesar de que el individuo se encuentra inmerso en las estructuras normativas, el individuo por sí solo no significa nada en el contexto político global, ¿no? Lo que queda es que tiene que haber un salto categorial entre la praxis del individuo y la praxis grupal, porque solo la praxis grupal tiene la capacidad de generar estos procesos de dualización. Sí. Y en estos procesos de dualización, en la segunda fase sintética, se transformarán las estructuras normativas y por consiguiente se transformarán los espacios vacíos donde los individuos puedan transitar. Y por consiguiente habrá nuevas formas de psiquismo y nuevas formas de desviación conductual o de trastornos. Okay. Y ahora, ¿cuál viene? Viene otra parte todavía. Alguien podrá decir, bueno, pero al final es un reordenamiento de los elementos previamente existentes. Sí y no. Y esta parte es la que me gusta. Sí y no, porque sí reordenas los elementos previamente existentes, pero ocurre algo mágico. Y es que, desde Gustavo Bueno, de la materia ontológico general indeterminada, seguimos dando por supuesto que se siguen desarrollando las ciencias. Entonces M sub I va creciendo todavía, se va ampliando. Y en el crecimiento de M sub I, si antes contábamos, por decir algo, con 100 partes en K, quizá en el reordenamiento, en el segundo momento sintético, ahora contamos con 110 partes. Entonces el reordenamiento se da sí a partir de lo previamente existente, pero también a partir de los elementos nuevos descubiertos del mundo. Sí. Entonces eso, voy a decirlo así, ni siquiera lo podríamos predecir, ni siquiera podríamos predecir qué tipos de formas podría tomar el psiquismo, porque aún no sabemos los descubrimientos que se van a incorporar a MSUI próximamente, porque eso ya dependerá totalmente del desarrollo de las ciencias o de las fuerzas productivas. Está recargadón hacia la izquierda definida, ¿no? Vale. Respecto del Estado. ¿En qué medida todo esto que estás planteando, en qué medida esto que estás planteando de los procesos de holización y todas estas cuestiones, me sonaron a procesos de posmodernidad? ¿A qué me refiero? Decías, nuevas formas de psiquismo, habrá que ver cómo la ciencia va desarrollándose, etcétera, etcétera, y parece ser que tu enemigo número uno son todos los procesos, todas las izquierdas indefinidas, claro, respecto del Estado, porque tienen el mismo discurso de, pues, ¿por qué vamos a aceptar psiquismos europeos, blancos, toda esta cuestión? Y pues el nuevo psiquismo posmoderno actual vendría a ser como pues la figura del trans X, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué podría diferenciar ese planteamiento que ya está, que es actual, que es hegemónico, como el posmodernismo subjetivista, individualista, narcisista, esquizofrénico? Claro. Con las nuevas formas de psiquismo que planteas, ¿no? O sea, lo estás diciendo nada más por encontrarle un nombre de nuevas formas de psiquismo, o la explicación de la holización hará que la estructura en espacios vacíos, bla, 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 todo eso que nos dijiste, construya nuevas formas de psiquismo, lo voy a decir así muy rápidamente, para generar procesos de holización
que recuperen la alineación al Estado. Claro. O sea, es una recuperación Mira, del Estado en el psiquismo. Ahí te va. Se diferencian los nuevos psiquismos postmodernos de los nuevos psiquismos que yo planteo, en el sentido de que los nuevos psiquismos que yo plantearía, para empezar, no los conocemos y son a posteriori del proceso de dualización. Ajá. A posteriori. Ya. Y además, aquí viene la parte magistral. Los nuevos psiquismos no son nada más que múltiples posiciones que pueden ocupar los individuos en el constante proceso de flexibilización de las normas. Actualmente. Okay. Entonces, actualmente ya hay estructuras normativas Sí. que constantemente el capitalismo va flexibilizando cada vez más, Ujú. ¿no? La superestructura desde coordenadas marxistas se va ampliando. Sí. Entonces, ¿actualmente hay algún movimiento que haga un proceso de dualización? No. Sus llamados nuevos psiquismos no son nada más que múltiples formas de posicionamiento en las estructuras ya existentes. Por eso es que el capitalismo no tiene problema en incorporarlas. Claro. Lo único que haces es ampliar la estructura normativa y sigues desplegando conductas dentro de la propia estructura normativa. Claro. ¿No? Tanto así que las puedes mercantilizar. Sí. O sea, es mejor amplificar tu espectro de adopción comportamental Totalmente. que empezar a generar instituciones represoras del comportamiento. Exactamente. O sea, es Sí, muchísimo claro. más Muchísimo elegante. más güey. elegante. Claro. Amplías la flexibilidad de la norma y no la amplías gratuitamente. También la mercantilizas. Sí. ¿No? Entonces amplías la estructura de la norma, amplías el mercado, amplías las posibilidades de despliegue conductual y amplías los trastornos mentales. Claro. Todo se amplía, ¿no? Eso no es un proceso de dualización. Habrá quien actualmente en la actualidad diga, ay, son nuevas formas de psiquismo. Son nuevas formas de psiquismo en el sentido de nuevas formas de despliegue conductual dentro de la estructura. Pero no implica un proceso de dualización Sí, aún. que sean novedosas, Claro. no quiere decir que sean revolucionarias. Pero sigo manteniendo mi postura inicial. Y esto todavía lo tengo que aclarar.